Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero dejar constancia una vez más de que este grupo y yo mismo, nada ni nadie nos impedirá insistir en el hecho de que el presidente del Gobierno mintiera en esta Cámara. Y ya yendo al contenido de la pregunta, señor ministro, quiero preguntarle por un problema de acceso al agua potable, no en un rincón de África, sino en unas comarcas y unos municipios valencianos, aquí en España. Unos municipios que llevan ya décadas bebiendo agua no potable y que este verano se ha agravado por la aparición de un pesticida que se llama terbumetona, un pesticida prohibido por la Unión Europea y no comercializado desde el año 2003. ¿Piensa el Gobierno garantizar el derecho al acceso al agua potable, que es un derecho humano en estas comarcas valencianas de la Ribera del Júcar? Bueno, eso sería una respuesta como que hago que respondo, porque hacer todo lo posible, pues se lo agradezco, porque todo lo posible conduce a que este problema sea endémico y que algo tan sencillo como tener agua para beber o para lavarse los dientes o para ducharse o cocinar, pues no sea posible en unas comarcas valencianas como son los municipios de las Riberas del Júcar. Le insisto, es lamentable que acá hayamos tenido en España que estar ayudando a países para que tengan garantizado este derecho, mientras en este país ocurre esas situaciones. Son 16 años donde su partido, la Comunidad Valenciana, ha sido incapaz de resolver el problema. Eso sí, se ha llegado a gastar 50 millones de euros en una obra inconclusa, que nadie sabe de qué fue, 50 millones de euros financiados por la Unión Europea en algo que no ha servido para nada. Y ahora lo que pretenden es hacer un poquito de negocio con el agua que tienen los regantes. Mire, su competencia es muy clara. Usted es el responsable del plan hidrológico del Júcar y, como tal, tiene la posibilidad de dar una reserva de agua del río Júcar, de la superficie, para estos municipios. Es incomprensible que municipios por donde pasa el río no tengan acceso a esta agua y, mientras tanto, Valencia y su área metropolitana, donde yo vivo, bebemos agua del Júcar. Sagunto bebe agua del Júcar. Albacete bebe agua del Júcar. Y los que están junto al río tienen que beber agua de pozos, agua envenenada de pozos. Eso no tiene ningún sentido, señor ministro. Y usted tiene la oportunidad ahora de arreglarlo. Muchas gracias.